Hola, ¿cómo están? Un día más para compartir con ustedes nuestras charlas diarias de discipulado. En medio de todos los cambios sociales que se están dando en nuestro mundo, cambios políticos, cambios religiosos, es necesario recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios. A veces miramos las circunstancias que nos rodean y nos desalientan. A veces escuchamos los pronósticos que dan los economistas, los de la oposición o los del partido gobernante y nos siguen desalentando. Pero es muy importante que nosotros fijemos la mirada en las promesas del Señor. Y hoy quería hablarte de este tema. ¿Dónde estás mirando? Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde el escritor nos aconseja que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La palabra de Dios nos da muchos consejos en cuanto a dónde debe estar dirigida nuestra mirada. El primer consejo que nos da es que no miremos al mundo. En esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, leemos: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Yo me imagino que ningún corredor, ningún atleta se animaría a correr una carrera de 100 metros o una maratón con una mochila a cuesta. Y aquí el escritor nos dice que despojémonos del lastre que nos estorba. El mundo nos carga, las noticias nos cargan, la palabra de Dios nos descarga y nos alienta. El mundo con sus llamados placeres siempre son un estorbo para la vida del cristiano. Así que aquellas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor Jesús son cosas que han quedado atrás. Ahora debemos despojarnos de esas cosas que nos estorban para tener una vida cristiana de continuo crecimiento. Siempre recordando al pueblo que camino a la tierra prometida, muchas veces se quejaban por la comida, por el calor, por la distancia, y querían volver a Egipto. Y Egipto es el tipo del mundo. Así que el pueblo de Israel, que despreciaba con sus quejas lo que el Señor había hecho por ellos, se enojaban, murmuraban deseando regresar a Egipto, despreciaban estar con el Señor. Ellos tenían puesta su mirada atrás, en lo que habían dejado. Recordamos también a la esposa de Lot, mencionada también en Lucas 17:32, quien no obedeció al mandato de Dios dado por los ángeles, para que no miraran atrás. Y ella lo hizo, y se convirtió en una estatua de sal. Y mi hermano, mi hermana, cuando uno mira hacia atrás, está mirando lo que uno ha dejado. Pero el hecho de mirar muestra un interés por lo que uno ha dejado atrás. La esposa de Lot miró lo que había dejado, sabiendo que el juicio de Dios se aproximaba. Y ella estaba más interesada en lo que había dejado que en lo que Dios iba a hacer con lo que estaba delante. El segundo consejo que nos da la palabra de Dios es que no miremos las faltas de otros. En Hebreos capítulo 12
versículo 2, leemos también: fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es fácil mirar a otros, criticar y mirar sus faltas, y eso ocurre cuando olvidamos nuestras propias faltas. La Biblia menciona muchos personajes falsos que manipularon a otros por el bien de ellos mismos, como el de Balaam, de Judas 11, quien por dinero estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Israel, aún después que Jehová le había dicho que lo bendijera, o como el del rey Saúl, quien llegó a consultar a una espiritista, y Judas Iscariote, que vendió al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Pero la Biblia también menciona los errores de hombres en la iglesia. Ejemplos como el del apóstol Pedro, quien negó al Señor Jesús la noche en que fue entregado. Ananías y Zafira, que quisieron hacerle creer a la gente que habían donado todas sus propiedades, cuando en realidad se habían quedado con la mitad. Demas abandonó al apóstol Pablo para irse al mundo. Como podemos notar, desde el comienzo de la iglesia han habido aquellos que después de mostrar una vida cristiana abandonaron la fe, prefiriendo los placeres temporales del mundo. El tercer consejo que nos da la palabra con respecto a dónde tiene que estar fijada nuestra visión es no mirando lo que puedo, sino lo que debo hacer. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 a 10 leemos: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es fácil mirar aquellas cosas que consideramos como debilidades en nuestro físico o en nuestra parte intelectual, creer que somos débiles, en el sentido que no nos dejan hacer lo que debemos hacer. Y decimos: no puedo por esta razón, o por esta razón, o por esta razón. Pablo tenía un problema que para él era una gran carga, y 3 veces le pidió al Señor que se la quite, y el Señor se la dejó, para que no se enalteciera. A pesar de todo eso, vos y yo sabemos de la obra de Pablo, del trabajo que Pablo hizo en beneficio de la predicación del Evangelio, a pesar del problema por el cual le había pedido al Señor que se lo quitase. Es fácil buscar hacer las cosas que uno puede hacer y no las que uno debe hacer. Pablo había recibido de parte del Señor una tarea, y ni aun las debilidades que él tenía se lo impidieron. El apóstol Pablo menciona una espina, un aguijón en su carta, que le estaba causando dificultades. Sin embargo, Dios le dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos han pensado que Pablo se refería a un cierto tipo de enfermedad en sus ojos, lo que le estaba causando dificultad, pero sea cual haya sido su dificultad, sabemos que tenía una dificultad, pero a pesar de eso salió al mundo a predicar la palabra del Señor, fundó iglesias, levantó pastores, a pesar de las dificultades que tenía. Por eso puede que tengamos dificultades físicas, o como él habla, como Moisés, u otro tipo de dificultades. Pero el Señor nos responde lo mismo que le respondió a Pablo:
te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En Joel 3:10 leemos, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con los hoces. Que diga el cobarde, soy un valiente. En otras versiones dice, que diga el débil, fuerte soy. Y no somos fuertes por nuestras propias capacidades, sino que somos fuertes porque Cristo vive en nosotros. Debemos entender que nuestra fuerza no viene de nosotros, no son propias, sino que vienen del Señor, quien es nuestro socorro. Allí en el Salmo 121, versículos 1 y 2 leemos, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuarto consejo, y con esto vamos a terminar. Para poder mirar al Señor Jesucristo, para poder tener nuestros ojos fijos en Jesús, debemos primero mirar su palabra. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 3 a 5, leemos, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Notemos que el apóstol Juan dice que su palabra es anunciada para que nosotros tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la negligencia en leer la palabra, en estudiar la palabra de Dios, nos llevará a una falta de comunión con el Padre y con el Hijo. También debemos notar que la palabra de Dios nos muestra nuestras debilidades, ya que nos dice cuáles son las intenciones de nuestro corazón. En Hebreos 4:12 leemos, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no podemos conocer al Señor Jesús si no conocemos su palabra. La palabra de Dios también es una guía para nuestras vidas. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Tampoco podemos conocer al Señor Jesús si no pasamos tiempo orando, ya que la oración es tener una comunión, una intimidad con el Señor. Y para concluir es importante leer el texto de Hebreos capítulo 12, los 3 primeros versículos, el 1, el 2 y el 3, para recordar que nuestra mirada, que nuestros ojos, en medio de esta situación que estamos viviendo, deben estar fijos en el Señor Jesucristo. Dice así Hebreos, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que no mires las circunstancias. No hagas como Pedro cuando caminaba sobre el agua, que por mirar las circunstancias, el viento y escuchar las olas, dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. No te hundas. Deja tu mirada fija en Jesús. Conocé sus promesas, créelas y espéralas. El Señor nunca falta a sus promesas. Dios te bendice y espero que tu mirada de ahora en más estén puestas, fijas en el Señor Jesucristo. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.